hermano, está congelada. De alguna manera, en la superficie del abismo está congelada. Entonces, si está congelada, los seres que están en el abismo no pueden emerger, no pueden salir. Entonces, tiene que haber una apertura de esas puertas. Ok, entonces vea esto. Vamos a ver. Yo digo que, ¿sabes qué? Pongámosle un cable, hijo, porque sí necesito que veamos la presentación. Sí sería bueno que lo hiciéramos, ¿verdad? Porque ahí está, ok. Gracias, hijo. Entonces, mire pues, Proverbios capítulo 8, verso 27. Un abismo es este. ¿Por qué? Dice Proverbios 8:27, cuando estableció los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Aquí está. Mire, el círculo. ¿Y a qué abismo se está refiriendo? A los mares. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Ok. Apocalipsis capítulo 17, verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Entonces, esta bestia no sube del mar. Sí hay una bestia que sube del mar, pero esta bestia sube de las profundidades de la tierra. Entonces, en las profundidades de la tierra, yo quisiera hacer un diagrama aquí, tal vez así muy, muy rapidito, porque no se lo hice ahí en la presentación. Pero entonces, tenemos que, y eso seguramente usted lo está haciendo ahí, el mar es como la faz del abismo, y es un abismo en sí mismo. Luego viene ese que tiene usted en la pantalla, las profundidades de la tierra. Eso está más profundo todavía. Isaías 14:15, sin embargo has derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Entonces aquí, y esa es una de las cosas que tendríamos que platicar más adelante, porque sobre estos 7 abismos que vamos a ver, hay un rey que gobierna ahí, que es Apolión. Y en griego es Abadón. Ese es el rey que gobierna ahí. Entonces, has derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Entonces, aquí debajo está el Seol, que también se le llama, usted no me ayuda, el Hades, hermano, ¿verdad? Un nombre griego y otro hebreo. Entonces, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, yo fui llevado a las profundidades del abismo. Entonces, es a este lugar a donde se llevaron al apóstol Pablo. Y esto ya hemos visto qué cosas hay aquí en el Seol. No vamos a empezar a verlo ahorita, porque eso lo estuvimos analizando, hermano, porque aquí en el Seol
es el lugar en donde hay básicamente dos apartados. Uno para los perdidos y otro para los salvados, los que duermen. Eso era lo que le decía el rico a Abraham. Le decía: Padre Abraham, envía por lo menos a Lázaro para que moje su dedo en agua y me lo ponga en la lengua, porque estoy desfalleciendo en este calor. Entonces él estaba aquí, donde había un abismo, en el Seol. Bueno, veamos el siguiente. Lucas capítulo 8, verso 30. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Entonces, y en el abismo, hermano, en el lugar en donde ellos no querían estar, era en las cárceles de demonios. O sea, es un lugar más profundo todavía. Ellos no están hablando de un lugar terrenal, no están hablando del mar, no están hablando de un lugar en donde están los que han dormido, sino que ellos están hablando de un lugar en donde hay cárceles. Y no solamente hay cárceles para demonios, sino que hay cárceles para ángeles caídos. Eso lo dice 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Pues si Dios, dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro. Ese es otro lugar aquí, hermano. El Tártaro. Ahí caen en el Tártaro. Ay, hermano. Ahí está, mire. Los ángeles caídos. Los ángeles que pecaron. Romanos capítulo 10, verso 6. No digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, en este abismo hay un lago de fuego y azufre. O sea que Cristo descendió a lo más profundo. ¿Estamos? Y por último, el quinto ángel, que fue el verso que leímos, tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces aquí, este es lo más profundo, el pozo del abismo. ¿Qué hay ahí en el pozo del abismo? Bueno, ahorita vamos a ver qué cosas salen de ahí del pozo del abismo. El quinto ángel tocó la trompeta, vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, ese fue el verso que leímos, pero yo le puse ahí: esta estrella abre el pozo. Esto que está aquí. Y esto necesito que me ponga mucha atención, porque, mire pues, esto lo abre la estrella de Apocalipsis 9:1. Pero al final, en Apocalipsis capítulo 20, ya no es un ser caído, sino que es un ser enviado. Dice: luego vi a un ángel que bajaba del cielo. Este no cayó, este bajó. Tenía en su mano la llave del abismo. Esto no es esto. Esto es todo esto. Y lo volvió a cerrar.
Porque Dios abre y Dios cierra abismos. Mire pues, ya se abrió una vez el abismo. Dios como que hubiera quitado la llave del chorro y la hubiera puesto otra vez, la hubiera cerrado. ¿En dónde? El diluvio. En el diluvio dice que se abrieron las fuentes del abismo y entonces empezó a llover desde arriba y desde abajo. Entonces se abrió este abismo. O sea, Dios abre y Dios cierra. Entonces va a volver a cerrar todo esto al final de los tiempos. Ahora, la pregunta que usted me podría hacer, y yo también me la hago, ¿verdad? Es, ¿qué va a pasar con todo esto cuando todo el tiempo termine? ¿Qué va a suceder con el abismo? Ahí lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces mire pues, lo arrojó al abismo, lo encerró, puso encima los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por un poco de tiempo. Entonces, estas son cárceles, hermano. Todas estas son cárceles. Dios las abre y las cierra. Las abre para que haya, digamos, para que los que estén ahí salgan a hacer lo que tienen que hacer, y después las cierra cuando ya se hizo. Por eso es que Judas fue sacado de ese lugar. Yo me imagino que a Judas lo han de haber sacado de aquí, mire. De aquí tal vez no, de aquí. Porque dice la Biblia en el libro de los Hechos que Judas volvió a su lugar. Entonces lo sacaron por un breve tiempo y después lo volvieron a colocar en donde era. Por eso es que al diablo lo meten ahí por 1000 años y después lo vuelven a soltar. Entonces los abismos son cárceles. Sí, ya me estoy dando a entender un poquito mejor, ¿verdad? Son cárceles, hermano, son cárceles. Ay, Padre Santo, por eso es que el mar tiene que entregar sus muertos. Por eso es que el Seol tiene que entregar sus muertos. Por eso es que los ángeles que están ahí abajo, en el Tártaro, tienen que ser juzgados. Este juicio ya se lo enseñé yo. Tienen que ser juzgados los ángeles. Ay, Padre Santo. Ok, Apocalipsis capítulo 9, verso 3. Y del humo salieron. Ok, aquí vale la respuesta. Del humo salieron langostas sobre la tierra. Entonces, ahí del pozo, ¿verdad? Ahí un dedazo, ¿verdad? Del pozo salieron langostas sobre la tierra. Y esas langostas, dice Apocalipsis capítulo 9, verso 19, su poder está en su boca y en sus colas. El poder de esas langostas. Aquí es donde viene el asunto un poquito devocional, hermano. Porque si esto ya se está dando, el deshielo de los polos ya se está dando, de acuerdo al documental que le enseñé, ¿verdad? Ya se está dando. Entonces, si eso ya se dio o ya se está dando, entonces ahora viene, hermano, una inundación de aquellos seres que están saliendo de aquí del pozo del abismo. Por eso es que cuando el apóstol Juan los mira, tienen características bien especiales. Vamos a ver si yo las apunté aquí. No las apunté. No las apunté. Ay, pero usted las lee después porque son bien interesantes. Dice que tienen forma como de caballo, dice que tienen cabello como de mujer, dice, ¿verdad? Que en sus aguijones dice que tienen el poder de escorpión, ¿verdad? Bueno, la cosa es que son características tremendas.
Entonces, pero lo que me llamó mucho la atención es que dice que estos seres que salen de aquí, que el apóstol Juan los vio, tienen en su boca poder y tienen en su cola poder. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios para saber qué es la boca. Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Entonces la boca es el maestro que enseña. Entonces viene, hermano, una corriente de enseñanza. ¿Por qué? Porque tienen poder en su boca y tienen poder en sus colitas. La boca es el maestro, pero la cola, según Isaías 9:14 dice: Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El viejo y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Entonces el maestro es la boca y el profeta es la cola. Entonces vea lo que dice el apóstol Pedro, hermano. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, ¿cuáles son las características de aquellos que están saliendo del pozo del abismo? Aquí dice todo el capítulo habla de las características de estos tipos, hermano. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Mire pues, el ministerio profético es lindo, hermano. Y el ministerio magistral es lindo, pero es peligroso. Porque el profeta se pone a enseñar y el maestro se pone a enseñar. Y entonces, si no hay una doctrina adecuada, acarrean detrás de sí montones de gentes, hermano. Entonces el apóstol Pedro da muchas características. Yo conté 18 características. Quizá el número muy cabalístico, ¿verdad? Pero tal vez usted encuentra más o qué sé yo. Pero yo encontré estas 18 y se las quiero decir. Mire lo que dice el apóstol Pedro: de estos profetas y de estos maestros. Estos no sé si son maestros o son maestros o son maestrísimos. 18 características de los falsos profetas y de los falsos maestros. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, una de las características de estos, o dos características, es primero la avaricia y luego la hipocresía. Por eso es que nosotros vemos, hermano, que esos ministerios, por lo menos el ministerio profético lo ve uno, hermano, que tiene mucha gente es atraída hacia el ministerio profético. Y hay profetas que usan su don en pos de un beneficio propio.
Esa es avaricia. Y los maestros, hermano, digamos, ¿quiénes eran los maestros de Israel cuando el Señor vino? Los fariseos. ¿Y qué eran los fariseos, hermanos? Fariseo es sinónimo de, hasta el mismo diccionario da un sinónimo de fariseo. El fariseo es sinónimo de hipócrita. ¿Por qué? Porque enseña, pero no hace. Enseña, pero no vive. Conoce, pero no se le hace rema a él. Entonces, eso es una de las características de los falsos del último tiempo. Ok, yo voy rápido, hermano, porque estas características me interesan mucho que nos detengamos a verlas, porque son señales del último tiempo. Y os amonesto, amados hermanos, en contra de los falsos profetas y de los falsos maestros. Van a venir, van a venir, van a venir. Olvídese, ya están por ahí, hermano, y solo ponen un pie aquí en la iglesia y hay que machucarles el pie, hermano. O la cola. Dice siempre el apóstol Pedro, dice que siguen la carne en la concupiscencia de inmundicia y menosprecian todo gobierno. Es decir, no se sujetan a nadie. Entonces, yo le puse ahí, son carnales. Y por abreviárselo le puse que son inicuos. Inicuo quiere decir alguien que no se rige a ninguna ley, que no tiene ley. Entonces menosprecian todo gobierno y dicen, no, ese no me puede gobernar. No, ese no sirve, ese yo sé más que él, ese no puede hacerlo. Hermano, al final de cuentas lo que está haciendo está cayendo en el juego de aquellos que salen del pozo del abismo. Ok, veamos unas características más. Son atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. En algunas versiones lo traducen de una manera diferente, yo se lo puse así. Son atrevidos, yo le puse son arrogantes. Son contumaces, voluntariosos. Eso va relacionado con los que no se dejan gobernar. Y no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, son blasfemos. Son blasfemos. Qué cosa más tremenda. Mire cómo dice el apóstol Pedro, hermano. Esto no lo puse yo, eso dice el apóstol Pedro, 2 Pedro capítulo 2. ¿Quiere que lo lea? Se ve muy fuerte, ¿verdad? Son bestias brutas. Naturalmente nacidas para presa y destrucción. Entonces, hermano, al final de cuentas, nunca vamos a poder convencerlos, nunca vamos a poder llegar a tener un acuerdo. ¿Por qué? Porque ya vienen destinados para tiempos de perdición, para ser destinados para la perdición. Ok. Hablan mal de cosas que no entienden y perecerán en su propia corrupción. Entonces yo le puse ahí que son ignorantes. Los ignorantes, la Biblia dice que el ignorante tiene razonamientos necios. Y el ignorante también dice que tuercen las escrituras. Eso dice el apóstol Pablo. Estos, como son ignorantes, tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces no les interesa conocer realmente qué es lo que el Señor quiere decir, sino que torcer la escritura para sacar beneficio y van a la perdición por eso.
Pero otra cosa que dice aquí, mire qué versión más tremenda, dice: estos son suciedades y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus engaños. Entonces, esto es cosa más tremenda, hermano, porque el apóstol Pablo nos amonesta y nos dice: no con aquellos que se llamen hermanos y que sean inmorales, sean avaros, sean idólatras, con ellos ni siquiera se sienten a comer, dice el apóstol Pablo. Pero es porque el apóstol Pedro ya los clasificó, ya los catalogó. Dijo: estos son manchas en las reuniones. Siempre manchan las reuniones. La coinonía está muy bonita, pero levanta su lengua el falso profeta y el maestro torcido levanta su lengua y ya torció la reunión. Ya ensució la comida. Tienen los ojos llenos de adulterio y no pueden dejar de pecar. Seducen a las almas inestables. Entonces ahí yo le puse que son adúlteros y son seductores. Y uno de los seductores que trabajan mejor, hermano, en el área del mal, ¿verdad? Que trabajan, hermano, de una manera tan tremenda, son aquellos seductores a la manera de Jezabel, que la Biblia dice, que Jezabel dice que seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Oh, Padre Santo. Cosa tremenda, ¿no? Cosa tremenda el tiempo, hermano, que a nosotros nos ha tocado vivir. Y que tenemos que estar, hermano, bien atentos. Porque andan falsos profetas y falsos maestros. Tienen un corazón ejercitado en la codicia. Y dice aquí, mire, hermano, son hijos de maldición. Cuidado, cuidado. Y más ahora, hermano, con lo de las redes sociales, con el YouTube y todas esas cosas, uno debe ser muy cuidadoso. Yo siempre le vivo recordando esto, ¿verdad? Ya hasta cansado tal vez lo tengo. Tenga cuidado a quien escucha, hermano. Tenga cuidado que está oyendo, hombre. Si tiene dudas sobre algo, sobre una persona, ¿por qué no va y se acerca y pregunta? Mire, hermano, usted ha oído a fulano de tal, ¿usted qué piensa de este video? Mire, aquí aparece este hombre diciendo esto, diciendo que se encontró la tumba de Jesús y que todavía estaba ahí el cadáver. ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Qué opina? Y que hay pruebas innegables de que eso así es, y que le hicieron el carbono 14 y no sé qué cosas. Hermano, en lugar de andar por ahí dándole clic a todo, mejor pregunte. No sea que se vaya a topar con estos hijos de maldición. Es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte, hermano. Yo no sé por qué el apóstol Pedro la dejaría ahí escrita, pero si la dejó escrita es para que nosotros tuviéramos cuidado. No nos vamos a ir, hermanos, detrás de un hijo de maldición, porque vamos a alcanzar maldición también. Ok. Padre Santo, ya voy terminando. Mire pues, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tempestad. Fuentes sin agua. No tienen agua que dar. Pero lo que me llama la atención es que son nubes, dice aquí, empujadas por la tempestad, es decir, que van sin rumbo, están desorientados. No saben qué hacer, andan de arriba para abajo, ¿verdad?
no se establecen, no saben ni qué quieren. Porque hablando palabras arrogantes de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne mediante lascivias a los que verdaderamente habían escapado. Mire todo lo que dice el apóstol Pedro, hermano. Que usan palabras arrogantes, que tienen vanidad, que son seductores, que van detrás de la concupiscencia, que tienen lascivia en su corazón. Por eso, miren, nosotros gracias a Dios, hermano, tenemos un Espíritu Santo que nos alerta y nos va diciendo: esto es bueno, esto no es bueno, hermano. Nosotros tenemos que en el momento del fluir de los dones del Espíritu Santo, deberíamos de suplicarle al Señor y decirle: Señor, activa en mí dones de discernimiento para que yo no sea confundido. Aleluya. Muy bien. Llegué a la última. Siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Entonces esta gente le hace mucho daño a la iglesia de Cristo. Más es el daño que se hacen ellos, pero le hacen mucho daño a la iglesia de Cristo y a los que van en pos de ellos. Pero fueron preparados precisamente para este tiempo. Y entonces la gente empieza a ver y empieza a decir: no, pero si es que en aquella iglesia pasa tal cosa, no, pero es que yo conocí un pastor, no, pero yo conocí uno que decía que era profeta, no, si yo he oído esto y testimonios y esto, lo otro, hermano. Y estamos hablando de aquellos que han sido traídos de aquí del pozo del abismo y que se meten, hermano, dentro de los ágapes, dentro de las iglesias, se meten para destruir las obras. Se meten para destruir. Yo platicaba con un pastor hace un par de días tal vez. Y decía: oh, a mi iglesia se metió uno, me dijo. Éramos una iglesia pequeñita, se llevó 30, me dijo. Se llevó 30 y por ahí los dejó regados. Y ya ni siquiera se están congregando ni nada. A eso se meten, hermano. Debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos. Por eso la oveja sigue y oye la voz de su pastor. Ok. Apocalipsis 9:12 dice: el primer ay ha pasado. He aquí aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Entonces aquí se termina esto. Aquí, mire. Y entonces vienen otras cosas más tremendas. Ya no me da tiempo para decirles, pero tal vez solo le leo un verso aquí. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles vienen aquí, mire, a la tribulación y a la gran tribulación. Aleluya. Pero nosotros no fuimos preparados para eso, hermano. Nosotros fuimos preparados para escapar y estamos siendo advertidos. Oramos. Oramos. Póngase de pie, amado. Y vamos a suplicarle al Señor. Aleluya. Cierre sus ojitos un momento.